Y hoy vamos a ver acerca de la mujer encorvada. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí? Bueno, si no la han escuchado, igual la vamos a escuchar hoy. Vamos a leer primero Lucas 13:10, Lucas 13:10 hasta el 17. Lucas 13:10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Hasta el 17. Al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vamos a leer y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor sabiduría y revelación en este texto bíblico. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey, que es revelada a nuestros espíritus, Papi. Te pedimos, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en la comprensión de la Escritura, Padre. Que sea esta Escritura, Señor, abriéndose delante de nuestros ojos espirituales, Padre, y que podamos ver más allá, Señor, de lo que aún hemos entendido hasta ahora, Padre Celestial. Que haya esa comprensión y de lo que tú quieres para nuestras vidas en este tiempo, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y hemos estado viendo a través ya de un poco más de un mes, ¿cierto?, acerca de Jesús ministrando sanidad, ¿sí? Y hay muchas partes en la Biblia que me habla acerca de Jesús ministrando a la multitud. Pero yo les decía hace unos días que hay ¿cuántos casos específicos? 19 casos específicos de Jesús ministrando sanidad. O sea, en particular menciona detalles que fueron escogidos por el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos ser beneficiados por esa revelación. No es que sean los únicos. Dice Juan: si se hubieran escrito todas las sanidades y milagros o todas las obras de Jesús, no cabrían en todos los libros que hay en el mundo. O sea, hay muchas sanidades, muchos milagros que hizo Jesús, pero el Espíritu Santo escogió ¿cuántos? 19. Y de los 19, el 80% tiene que ver con fe. Muy bien. El 80% tiene que ver con ¿qué? Con fe. Y el 20% tiene que ver con la unción de Jesús, exclusivamente con la unción de Jesús. O sea que la Biblia me muestra que si fuera por el poder de Dios, todo el mundo sería sano, ¿sí? Pero ¿sabe qué desata el poder de Dios? La fe. O sea que la Biblia hace más énfasis en la fe que en el poder de Dios. La Biblia hace más énfasis ¿en qué? En la fe que en el poder de Dios. El poder de Dios está disponible por medio de Jesús. Pero ¿quién toma el poder de Dios? Aquel que tiene fe. Fe, muy bien, fe. Entonces, la sanidad, igual que cualquier otra bendición, se recibe por fe. O sea que es importante que crezcamos en fe. Claro, eso es importante. Si queremos recibir sanidad, necesitamos fe. Y vamos al versículo 10, donde habíamos arrancado la historia, y dice, acuérdense, Lucas 13, ¿listo? ¿El texto base cuál es? Lucas 13, bueno, Lucas 13. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Ahora, ¿usted ha escuchado esto que Jesús dijo? Las mismas obras que yo he hecho, ustedes las harán ¿y qué? Y aún mayores. Cuando usted piensa en esto, generalmente ¿qué piensa? Piensa en los milagros, ¿cierto?, que hizo Jesús, piensa en los
prodigios, piensa en la multiplicación de los panes y de los peces, piensa acerca de sanar enfermos, piensa acerca de resucitar de los muertos, ¿cierto? Pero la Biblia me dice, ¿qué más hacía Jesús? En lo secreto. Bueno, enseñaba, predicaba, pero también oraba, ¿cierto? Tenía comunión con su Padre, citaba las Escrituras, aún ayunaba, y también dice que asistía o iba a la sinagoga conforme a su costumbre. Entonces, ¿queremos hacer las mismas señales que Jesús? Bueno, tenemos entonces que ¿qué? Orar, ayunar, ir a la iglesia, ¿cierto? Es lo que tenemos que hacer. Ahora, sinagoga es equivalente para nosotros a la iglesia, ¿cierto? Es eso. Entonces, Jesús buscaba ese lugar donde la gente iba a la presencia de Dios, ¿sí? Él quería congregarse con la familia de la fe, con los que estaban creyendo. Él quería estar allá. ¿Y ese es el mismo deseo de usted? ¿También quiere ir a congregarse con la familia de la fe? Amén. Hebreos 10:25, leíamos hace 8 días, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre. Entonces, ¿cuál es la costumbre de algunos cristianos? A no congregarse. Más bien dice, sino anímesen, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿cuál es la tendencia entre más cerca está el día del Señor? ¿Cuál es la costumbre? Dejar de congregarse. O sea que sepa que una de las señales de su venida es que cristianos van a dejar de ¿qué? De congregarse. Pero Nueva Vida no quiere cumplir esa señal, ¿no? Nueva Vida quiere estar ahí firme, asistiendo y congregándose. ¿Por qué es prioridad para nosotros congregarnos? Porque dice que el amor nos enfríe. Si dejamos de congregarnos, ¿qué va a pasar con el amor? Si dejamos de congregarnos, el amor se va a enfriar. Pero si no, el amor no se va a enfriar, ¿cierto? ¿Para qué más? Para que nosotros podamos ser levantados en fe. Nos necesitamos los unos de los otros, amén. Necesitamos escuchar la palabra de ánimo, la palabra de Dios, y nos va a ayudar ¿a qué? A levantarnos ¿en qué? En fe, para que podamos ser instruidos en cada mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se quiere mover en este tiempo, pero necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios. Y cuarto, para ser apercibidos de los tiempos. O sea, debemos saber espiritualmente en qué tiempo estamos. No solo naturalmente, no solo usted ser tan listo y decir, hoy va a llover, o ir a el tiempo y ver el pronóstico del tiempo es este. No, sino que seamos entendidos en qué tiempo espiritualmente estamos, ¿sí? Amén. Entonces, aquí este versículo, el Lucas 13, está diciendo que Jesús, ¿dónde estaba? Que él había ido ¿a dónde? A la sinagoga. ¿Y qué día específicamente habla? En el día de reposo, que viene siendo ¿cuándo? Para los judíos viene siendo el Shabbat, que es el sábado, ¿cierto? ¿Y cuántos saben que en la Biblia se menciona a Jesús sanando el día sábado? ¿Cierto? ¿Y qué pasaba con los religiosos cuando Jesús obraba el día sábado? Le molestaba, ¿cierto? Ellos se molestaban que Jesús hiciera ciertas cosas el día sábado. Miremos un poco acerca del día sábado, porque algunas denominaciones hablan, no, es que el día sábado es el sábado. Sí, pero vamos a ver para nosotros ahora en este nuevo pacto qué es el día de reposo. Hebreos 4 del 6 al 10. Hebreos 4 del 6 al 10. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en qué? En el día de reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. Versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diga hoy. Hoy es domingo, pero bueno, dice que hoy es el día de reposo, ¿cierto? Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado. Esa es la parte clave. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿qué? También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, ¿cuál es el reposo del pueblo de Dios? La Biblia me dice que en Génesis que él trabajó durante ¿cuántos días? 6 días, ¿cierto? Él trabajó durante 6 días y el séptimo día, ¿qué pasó? Descansó y fue establecido el verdadero día de reposo.
Pero para nosotros no es como tal un día, sino es el principio. ¿Quién es el principio? ¿Qué es el día de reposo realmente para nosotros? Jesús. Diga, Jesús es mi reposo. ¿Qué significa eso? ¿Que no hagamos nada? ¿Que como Él es mi reposo no hacemos nada? No. Significa que usted no va a recibir de Dios por causa de sus acciones, sino que es por lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso Él es su reposo. Que toda la gracia, todo el favor de Dios está disponible, no por sus propias acciones, sino por lo que hizo Jesús. O sea que usted reposa de sus obras cuando descansa en Él. Amén. Es eso. Entonces, ¿podemos entenderlo? Es por lo que Él hizo en la cruz que usted puede recibir provisión, bendición, sanidad. Entonces, ¿cuántos entran en el reposo de Dios? Entonces, necesitamos ¿qué? Reconocer que es por Él, no es por mí. Amén. ¿Es por quién? Por Él, no es por mí. Si yo tratar de ganar el favor de Dios no, es que yo me he portado muy bien, yo he honrado a mi mamá, a mi papá, yo he hecho las cosas muy bien en el trabajo, he sido honesto, ¿está entrando en el reposo de Dios? No, usted lo que está es obrando, trabajando, ¿cierto? ¿Está en reposo? Está tratando de ganar el favor de Dios. Pero nosotros entramos en el reposo, o sea, entramos en Cristo Jesús y reconocemos que es por su obra. Así que Jesús es el día de reposo, es el reposo, y sin Él no hay reposo. ¿Sin Jesús qué? No hay reposo. Muy bien. Lucas 13:11, seguimos en nuestro texto base. Lucas, vamos al siguiente versículo. Y había allí una mujer que desde hacía ¿cuánto? 18 años. 18 años, pero el Señor la sanó. ¿Así? O sea, no importa cuánto tiempo usted lleve con una condición, eso no significa que usted va a quedar así para siempre. No, llevaba ¿cuánto? 18 años. Entonces, las limitaciones de la ciencia son posibilidades para Dios. Ahora, ¿cuánto le demoró a esta mujer cambiar su situación? 18 años y un día. No, un momento, cuando ella se acercó a Jesús, ella fue cambiada, todo fue cambiado, ¿cierto? Él no le puso a preguntar, ¿y cuántos años? Uy, eso está complicado. Si fuera 17 sería más fácil, pero 18 es mucho más complicado. Nada, no, ¿cierto? Él no se puso a preguntar cuántos años llevas, no hizo eso. Simplemente un momento en su presencia, un momento creyendo lo que Él ha dicho o ha hecho, es suficiente para transformar nuestras vidas. Amén. Él lo puede hacer. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si lo hizo con esta mujer, lo hace con nosotros. Ahora, ¿dónde estaba esta mujer? ¿Dónde estaba esta mujer en el momento en que Jesús ministró en ella? En la sinagoga, ¿cierto? O sea que ella estaba buscando algo, ¿sí o no? Ella estaba en la sinagoga. ¿Será que hay personas que no están aquí el día de hoy? Probablemente porque están enfermas y sea incómodo venir, seguramente, ¿cierto? Personas no vinieron el día de hoy porque se encuentran ¿qué? Enfermas y dijeron, es un poquito incómodo y yo no voy a ir. Pero fíjese esta mujer, a pesar, imagínese, con esa enfermedad allá, no sé a qué grado estaría, qué ángulo estaría formando allá con su curvatura, pero sin embargo, a pesar de la incomodidad, ella decidió ¿qué? Ir. O sea que sus síntomas no sean un obstáculo para usted recibir de Dios. No, es que me encuentro muy mal, es que me encuentro muy afectado. Pues es el tiempo de ir y buscarle. Amén. Porque usted sabe dónde está su respuesta. Usted sabe dónde está su reposo. Usted sabe dónde está su sanidad. Ella podía tener buenas excusas para no ir a la iglesia, ¿cierto? Pero ella iba a ir al lugar donde estaba la presencia de Dios. El lugar donde se adoraba a Dios. Y en muchas ocasiones la gente quiere tener un encuentro con ese poder que sana y no se dan cuenta que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre está ese poder que sana. Entonces, ¿dónde se va a manifestar su presencia? Donde se le honra. Recuerde que yo les decía, Dios es omnipresente, o sea, Él está en todo lugar, pero ¿se manifiesta en todo lugar? No, se manifiesta ¿en dónde? Donde le honran, donde sí, le adoran, ¿cierto? Y necesitamos de la fe de los hermanos, necesitamos escucharnos los unos a los otros en la palabra de Dios, ¿cierto? Hace poco escuchaba un comentarista de ESPN acerca ahorita del Tour de Francia,
Y él decía, pues en cierta manera la falta de espectadores en el Tour es bueno porque no asedian. Usted ve, no sé si ustedes han visto una carrera y cómo los espectadores se acercan súper cerca al ciclista. Sí, pero un ciclista, que es también comentarista de ESPN, que se llama Víctor Hugo Peña, él le dijo, él que vivió la carrera, él que ha participado de carreras, le dijo, no es tanto así. Usted sabe que lo mejor de estar uno corriendo es escuchar el ánimo de las personas, el estar allá hablándole, diciéndole, tú lo puedes. Así usted está muy desanimado, así usted es de que ya bota la toalla, el que una persona esté allí dándole ánimo, usted puede llegar, ¿cierto? Y es lo que uno hace en la iglesia, ¿cierto? Tal vez usted está desanimado, tal vez usted el domingo diga, yo no quiero hacer nada, pero si usted dice, bueno, yo voy a ir, pues aquí en la iglesia usted va a recibir ¿qué? Ánimo, ¿cierto? Fuerza. En lo que usted se va a quedar corto solito, por medio de la iglesia usted va a ser impulsado para llegar a la meta. Amén. Entonces nos necesitamos los unos a los otros. O sea, a Dios se le ocurrió esta magnífica idea de que nos congreguemos porque nos necesitamos, porque nos alentamos, porque nos fortalecemos, porque nos vivificamos. Así es. Así que, ¿será que es importante congregarnos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Buscar la presencia de Dios? Porque es allí donde vamos a encontrar la respuesta. Amén. Ella entonces estaba ¿qué? Congregándose. Un comentario bíblico que leí acerca de este versículo dice, el que ve su imposibilidad debería, como esta mujer, estar en la iglesia. Debería buscar la presencia del Señor y allí encontrará su respuesta. Me gustó esto, ¿cierto? O sea, en medio de la imposibilidad, en medio de lo que el médico le ha dicho, es imposible. En medio de lo que el abogado le ha dicho, en medio de lo que el banco le envió, es imposible. ¿Usted qué debería hacer? Debería ser como esta mujer, buscar la presencia del Señor y allí ¿qué va a pasar? Va a encontrar ¿qué? Su respuesta. Pero no esté, o sea, no esté allí como alguien pasivo. O sea, como que, bueno, esperando allá a ver qué él va a hacer. No, sea activo. Activo es que yo le anhelo, yo le deseo. Es igual como ustedes están ahorita. Ustedes pueden estar aquí sentados de una manera pasiva, ¿sí? Allí como solamente escucho y ya. Y espero que el pastor termine y me voy para la casa. No, pero la idea no es esa. La idea es que estén allí de una manera que activa, ¿cierto? Tomando apuntes, siendo diligentes en estar allí en la palabra para luego buscarla, porque esta palabra ¿qué va a hacer en su vida? Va a transformarlo, porque es palabra de Dios. Entonces no seamos tan pasivos porque estoy sentado, no, pongámonos activos, amén. Si está enfermo debes estar en el templo. Muchas personas lo primero que hacen son otras cosas en lugar de buscar a Dios. O sea, lo importante es que tenga la pastilla acetaminofén y eso es lo más importante. Pero yo debería primeramente ¿qué? Buscar de su presencia, amén. Así es, hay personas que en este momento, ahorita, en lugar de estar aquí en la iglesia, están vaya regando la plantica, están pendientes de sus mascotas, tal vez le pusieron a cuidar los nietos, o yendo de paseo, ¿cierto? Pero estamos aquí porque nos necesitamos. La iglesia debería ser para nosotros como un hospital. ¿Usted qué encuentra en los hospitales? Sanidad, exacto, sanidad, pero también encuentra ¿qué? Enfermos, ¿cierto? Algunos tienen la excusa, ahorita que dicen enfermos, algunos tienen la excusa, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia me encuentro gente hipócrita. Bueno, si ese es su concepto, usted no debería ir ni a Unicentro, usted no debería ir al restaurante, usted no debería ir a hoteles, usted no debería ir a ningún lado. O sea, ni en la casa esté, porque ahí también, ¿cierto? En todo lugar nos vamos a encontrar, ¿cierto? Hipócritas. O sea, de a esa no se salva. O sea, ese concepto pues no le sirve, no está bien, no está bien. La iglesia es un lugar para gente imperfecta, ¿bien? Que sí desea ser transformada por el poder de Dios. Necesitamos, ¿cierto? Ahora, ¿qué está haciendo esta mujer allí en la sinagoga? Ella estaba escuchando ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y cómo dice la palabra que viene fe? ¿Por ver milagros? No, téngalo presente, la fe no viene por ver milagros. O sea, usted no,
no tiene que ver un milagro para que venga fe a su vida. Fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe bíblica, la fe que llega al corazón, la fe que es desde el Espíritu, ¿es por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros necesitamos exponernos a la palabra, oír la palabra. Y una de las razones por la cual ella fue sanada por su fe personal fue porque ¿qué? Estuvo atenta a la palabra. Ella tenía fe para recibir. Seguramente ella estaba escuchando la enseñanza de Jesús. Él estaba en la sinagoga allí como invitado especial. Y en el momento que él estaba enseñando, dice la palabra que él puso sus ojos en ella, tuvo compasión en ella y la llamó. Y ella vino y se acercó y esta mujer, él impuso manos y esta mujer recibió sanidad. Pero lo primero que debemos identificar es que lo que hizo ella es que buscó la presencia de Dios. O sea, había un deseo en su corazón. Ella no se quedó en la casa. Ella sabía que la respuesta estaba donde la presencia se manifiesta. Ella sabía que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está la presencia evidentemente, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a la iglesia porque la presencia de Dios se manifiesta. No la necesitamos ver con nuestros ojos naturales, pero sabemos que si su palabra lo dice, es verdad. Ella escuchó una enseñanza y esa enseñanza, abrió la puerta para que ella pudiera recibir de Dios. Y en Marcos 4:24, es importante lo que usted escucha. ¿Es importante qué? Y Dios hace énfasis en eso. Dios hace énfasis en qué? En qué estamos escuchando. ¿Sí? Usted puede colocar sus orejitas como canecas de basura para que otro hable burrada y media y usted ya poniendo atención. Pero Dios dice, tenga cuidado con las cosas que usted escucha. Él dice, por eso Él dice allá en Proverbios 4, inclina tu oído a mis razones. ¿Sí? Porque eso que usted está meditando, eso que usted está poniendo atención, va a llegar a su corazón. Y Él dice, guarda tu corazón, porque de él ¿qué? Mana la vida. Entonces, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos poniendo atención? Porque eso va a llegar ¿a dónde? A nuestro corazón, y debemos cuidar nuestro corazón. O sea, su creer. Miren lo que dice Marcos 4:24. Les dijo también, mirad lo que oís. ¿Cómo así? Mirad lo que oís. Pero él está como, oiga, ponga atención a lo que ¿qué? A lo que está escuchando, ¿cierto? Porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá, diga, se me va a añadir a mí lo que yo escuche. Diga otra vez, se me va a añadir a mí lo que yo escuche. Se me va a añadir, ¿cierto? O sea, lo que él está diciendo en este versículo es, tenga cuidado con lo que escuche, porque a medida que lo hagas, se te añadirá lo que estás escuchando. Vuelvo y se los digo, tenga cuidado con lo que escuchas, porque a medida que lo hagas, ¿qué? Se te añadirá lo que estás escuchando. Exacto. Muchas personas no entienden que su sanidad es directamente proporcional a las cosas que usted escucha. No se entiende que sanidad es directamente proporcional ¿a qué? A lo que usted escucha. Pero también podríamos decirlo al revés. Enfermedad es directamente proporcional a lo que usted escucha. Por eso él dice, ponga atención a lo que ¿qué? Está escuchando. Entonces, ¿qué es lo que está oyendo? Porque usted se le va a añadir ¿qué? Lo que escucha. O sea, va a ser parte de usted lo que usted escucha. Si usted presta atención, medita en tontería y media, eso va a ser parte de usted. Y es lo que usted va a creer, es lo que usted va a hablar y eso es lo que usted va a vivir. Entonces tenemos cuidado, ¿cierto? Si usted solamente escucha a un doctor, que le dice, ya no se puede, yo lo veo a usted súper mal, usted se va a morir, entonces, ¿qué es lo que usted va a recibir? Aquello que usted está escuchando, ¿cierto? Aquí, en esto que estamos hablando, está hablando de fe, pero no está hablando de lo que usted declara, pero sí de lo que está recibiendo. Porque fe viene ¿cómo? Por el oír, ¿sí? Y asimismo temor también viene por el oír. Entonces, ¿quiere añadir temor a su vida? No, ¿cierto? No preste sus oídos a cosas incorrectas. Otro versículo, Lucas 8:18.
Entonces el primer versículo que leímos ahorita tiene que ver con qué. Oiga, preste atención al mensaje que está escuchando, ¿cierto? Ponga atención. Pero mire lo que dice Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces aquí es diferente. En el primero era, se le va a añadir, pero también tenía que ver con qué. Con el mensaje, ¿cierto? Con el mensaje que está escuchando. ¿Qué tipo de mensaje está escuchando? Porque eso se le va a añadir. Pero aquí está hablando acerca de qué. De su disposición o de su actitud con respecto al escuchar. ¿Sí? Es un poco diferente acá. O sea, aquí le está diciendo, oiga, preste atención. Preste atención, obviamente a la palabra. Así que, otra versión dice, así que presten mucha atención en sus corazones mientras escuchan la enseñanza. Porque a los que tienen el corazón abierto se les dará aún más revelación hasta que se desborde. Y para aquellos que no escuchen con el corazón abierto, sino cerrado, se le quitará la poca luz que piensan tener. Entonces, ¿qué me está diciendo la palabra? Fíjese, me está diciendo él que si yo honro el mensaje, que si yo esa palabra la atesoro, se me va a añadir más revelación. Pero si simplemente ese mensaje para mí es algo que se escuchó, la poca luz que yo tengo, el poco entendimiento que va a pasar, se me va a quitar, se me va a quitar. Yo necesito honrar la palabra. Y una manera como yo la honro es ¿qué? Mi actitud frente al mensaje. ¿Qué actitud estoy teniendo frente a la palabra? ¿Estoy honrando el mensaje que se me está dando? ¿O solo estoy pensando, ¿qué hora es? ¿A qué horas es que el pastor termina? A las 10:30, ¿cierto? Yo como que dejé el fogón prendido. O la nevera. Oye, y ahorita que el pastor da el ejemplo, como que sí. Y uno como predicador se da cuenta, ¿sí? O sea, hay veces que uno está predicando y oiga, y empieza a fluir, a fluir, a fluir. Uno dice, alguien está recibiendo acá. Hay una hambre y sed por la palabra. Pero a veces uno predica y es como si estuviera hablando aquí contra la pared. Pa, pa, pa. Bueno, uno lo hace en fe, ¿no? O sea, yo igual sigo predicando, ¿sí? Usted verá. Pero la idea es que, de que haya esa honra. Porque el que busca, va a encontrar. Así que cuando oiga, tenga que la actitud correcta. Algunos dicen, otro ejemplo de sanidad. Ya el pastor ya ha dado 6. O sea, ¿cuál es la cosa de la sanidad? ¿Por qué tanta repetidera? Son 19 y hasta ahora vamos como en 5. Tanta repetidera. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que esa actitud que hace, cierra puertas, ¿cierto? Endurece su corazón y ¿qué más? Y va a perder la revelación que usted ya tiene. Y no va a andar en luz. ¿Cómo va a andar allá como cieguito, cierto? Como el de Bethsaida. ¿Se acuerda que Jesús tuvo que sacarlo de la mano de allá? Vuelve al lugar de incredulidad. La palabra por la que tú te emocionas es la palabra que opera en tu vida. O sea que usted debe emocionarse con la palabra. La manera como personas oyen también lo manifiestan en su actuar. ¿Por qué? Porque si usted oye con actitud correcta, su actuar va a ser diferente. O sea, usted no puede seguir actuando de la misma manera. Si usted honra, cierto, la palabra, lo va a llevar a ¿qué? A actuar de una manera diferente. Mire que para el pueblo de Israel, el oír era igual que el obedecer. ¿El oír qué? Mire lo que dice Isaías 1:19. Quiero que me lo muestren primero en la Reina Valera y luego en la NBI. Isaías 1:19. El oír es igual que ¿qué? Que el obedecer. O sea, para Dios, el oír debe ser igual que ¿qué? Si usted oye, Él está dando por hecho que ¿qué? Que usted obedece, ¿cierto? Es así. ¿Están ustedes dispuestos? Primero en la Reina Valera, papi. Reina Valera. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Entonces él me está diciendo, si ustedes quieren y oyen, ¿qué va a pasar? Comerán el bien de la tierra. Ahora la NBI. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Entonces, oír tiene que ver ¿con qué? Con obedecer. Para Dios el oír tiene que ver con obediencia.
Cuando ustedes se acuerdan cuando chinos o ustedes mamás, cuando llegan y le dicen a sus hijos que acerca de que no han hecho caso, ¿cierto? Y usted qué le dice, ¿es que usted no me oye? Cuando usted le dice, es que usted no me oye, usted no le está diciendo al chino que es sordo, ¿cierto? ¿Usted qué le está diciendo? Que entiende y que no obedece, ¿cierto? Que no obedece. Haga lo que le pedí, papito, ¿cierto? Entonces, el oír implica ¿qué? Obediencia, implica acciones. Entonces, en la Biblia, cada vez que usted oye con la actitud correcta, entonces algo va a cambiar. Cuando usted oye con actitud correcta, cuando usted dice, lo que tú estás hablando hoy es para mí, es lo que yo necesito para mi vida. Esa es la actitud correcta. ¿Y esa actitud lo lleva a qué? A obedecer, a cambiar de actitud, a actuar de una manera diferente. No puede ser que yo escuche la palabra y siga actuando de la misma manera. Yo no estoy oyendo, yo no estoy honrando la palabra. Si yo no actúo en lo que se está hablando hoy, simplemente de mi parte no hay honra hacia el mensaje. ¿Sí o no? No hay honra. O sea, es como, me habló cualquiera y yo al final decido qué actuar o qué hacer. Pero si yo honro el mensaje, yo voy a actuar de acuerdo a ese mensaje, a la palabra. Repitan conmigo, el oír implica accionar. Entonces, cada vez que yo escucho con actitud correcta, ¿me lleva a qué? A cambiar. Lucas 5:1 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él, ¿para qué? Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Por qué venían las personas ante Jesús? ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Y ahí mismo el 5, pero en el versículo 15. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Entonces, ¿cuál es el orden para recibir sanidad? Oír, pero oír de cualquier manera? No. Sí, oír correctamente. Y oír el mensaje correcto que es la palabra de Dios. No prestar mi oído a cualquier cosa, sino a la palabra. Pero también honro la palabra, ¿cierto? Y eso me va a llevar ¿a qué? A la acción. Jesús primero predicaba y luego sanaba. Ahora, ¿será que hay una relación entre oír y sanidad? Claro, necesitamos meditar la palabra de Dios. ¿Meditar qué es? Es oír la palabra. Es oírnos a nosotros mismos cuando declaramos la palabra. Usted necesita colocar la palabra en su boca y escucharse hablar la palabra de Dios. Usted se está oyendo, ¿cierto? Usted se está oyendo. Y eso va a ser revelado a su corazón. Y después viene la otra parte, que es ¿qué? Sanidad. Por eso no debemos poner tan rápido las manos sobre las personas enfermas, ¿cierto? Porque muchas veces las personas no están en una posición para recibir porque no han escuchado ¿qué? La palabra. Nosotros debemos asegurarnos que las personas hayan escuchado palabra, porque fe viene por el oír la palabra de Dios, para que están posicionados correctamente y puedan recibir su milagro, su sanidad. Cuando empezamos a entender esto, las cosas empiezan a ser más fácil. Entonces, Jesús tiene un orden. ¿Y cuál es el orden? Diga EPS. O sea, él tenía una EPS ambulante. ¿Una qué? Una EPS ambulante. ¿Sabe cuál era la EPS? Enseñaba, predicaba y sanaba. A esa EPS sí vaya. La EPS ambulante de Jesús. Y haga usted lo mismo, ¿cierto? Enseñar, predicar y sanar. Amén. Esa sí no hay quejas, no hay nada. Aleluya. Muy buena, muy buena. Esta sí es 10 puntos. 10 puntos. Y Lucas 9, 1 al 2 nos dice, Lucas, enseñar, predicar y sanar. Excelente EPS. Lucas 9 del 1 al 2.
Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar a los enfermos. Esto cuando dice que reunió a todos sus discípulos tiene que ver con nosotros, la iglesia. Ellos representan ¿a quién? A la iglesia. O sea, ahí usted se puede ver, habiéndolo reunido a usted, le dio ¿qué? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar ¿qué? Enfermedades. Versículo 2. Y los envió ¿qué? A predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Entonces, no ha cambiado la fórmula sigue siendo EPS, ¿sí? Debemos enseñar, predicar y sanar. Necesitamos hacer énfasis en estas cosas, que las personas sean expuestas a la palabra de Dios, porque la palabra es semilla y la parábola del sembrador dice que si la palabra es semilla, esa semilla fue enviada, él dice, él envió su palabra y nos sanó. Así que es importante congregarnos, porque cuando nos congregamos recibimos ¿qué? Palabra, y la exposición de tus palabras mata incredulidad, mata la duda. Sigamos allí en el versículo 11, Lucas 13, 11. Y había ya una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba ¿qué? Y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces, esta mujer estaba ¿qué? Encorvada. Seguramente tendría algún tipo de ¿qué? ¿Cómo llama eso? ¿Reumatismo? ¿Artrosis? ¿Artritis? Un tumor en el... Bueno, tenía algún problema en los huesos, en las coyunturas, eso sí sabemos, ¿cierto? Pero la razón por la cual ella estaba enferma, dice la Biblia, es que era ¿por qué? Un espíritu de enfermedad. Entonces, nosotros somos capaces de reconocer algunas enfermedades, ¿sí? Y hay enfermedades, sí, por descuidos, por alimentación incorrecta, ¿sí? Porque la gente no duerme bien. Bueno, descuidos naturales. Esto afecta a su cuerpo. Estrés, ¿cierto? El estrés realmente es ¿qué? Temor. Y nosotros necesitamos, el mundo dice, no, hay que hacer terapia para manejo del estrés, ¿cierto? Pero nosotros no hacemos ninguna terapia de manejo del estrés, nosotros reprendemos el estrés porque si el estrés es temor, viene del enemigo. ¿Ven? Nosotros no convivimos con esa vaina, sino simplemente lo reprendemos. Y la Biblia dice que la mujer tenía ¿qué? Un espíritu de enfermedad. Ahora, no estamos echando, cada vez que una persona está con síntomas, no echamos espíritu de enfermedad por sospecha. Si tal vez tiene, lo echamos. Pero seguramente si dice la Escritura es que Jesús vio ese espíritu de enfermedad por los dones del Espíritu Santo. No dice específicamente por cuál don, puede ser una palabra de ciencia que habló acerca de lo que ella estaba haciendo o había hecho en su pasado, o también puede ser ¿qué otro don del Espíritu Santo? Discernimiento de espíritus que permitió ver en el reino espiritual. O sea, aquí lo que vemos es que Jesús identificó cuál era la causa, y la causa no era algo natural, pero él sí estaba ungido. Ahora, es muy importante que para ministrar sanidad, nosotros también estemos ¿qué? Ungidos. Y una manera de manifestar el poder de Dios de nuestras vidas es llenos del Espíritu Santo. Bien, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. No solamente esperar que la gente tenga fe, sino estar llenos de su presencia, para que ellos puedan recibir y para que los dones del Espíritu Santo se activen en nuestras vidas y podamos lidiar frente a la situación apropiadamente, correctamente. Naturalmente no se hubiera podido él identificar la cosa, pero reconoció el Espíritu Santo y él actuó en ese poder. Ahora, cuando Jesús trataba con los demonios, se ponía a hacer visita con ellos, a preguntarse cuántos años tiene o qué había hecho el día de ayer. No, simplemente le decía que cállate y sal fuera. Usted no necesita ponerse a hablar con los demonios. Usted los reprende y ellos tienen que irse. Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles? Echarán fuera demonios. Entonces, identificamos la causa de la enfermedad antes de actuar. Versículo 12, Lucas 13, 12. Cuando Jesús la vio, ¿qué hizo? La llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Ahora, ¿será que esta mujer ya estaba derecha cuando él le dijo, eres libre de la enfermedad? No estaba, ¿cierto?
Él no le dijo, vas a ser libre, yo te voy a ayudar para que seas libre. No, ¿él qué le dijo? Eres libre de tu enfermedad. O sea, Él llamó las cosas que no son para que fueran, ¿cierto? Y esa es la fe. La fe declara a pesar de las circunstancias. La fe necesita declarar la victoria antes de tenerla, ¿cierto? Antes de vivirla, experimentarla. Y Jesús hizo eso. Jesús dijo, mujer, eres libre. Y seguramente en ese momento la mujer seguía encorvada, pero cuando Él declaró esto, vino el poder de Dios y sanidad se evidenció en ella. Confiese, Jesús es mi sanador. Él ya me hizo libre en la cruz. Muy bien. Entonces, resumamos, ¿qué fue lo que hizo Jesús por esta mujer? Primero, esta mujer, Jesús predicó y fe vino a esta mujer, ¿sí? Lo primero fue que Jesús, ¿qué? Predicó. Pero, ¿esta mujer dónde estaba? En la sinagoga, ¿cierto? Lo segundo es que habían dones del Espíritu Santo fluyendo en él. O sea que para ministrar sanidad también necesitamos no solamente predicar la palabra, sino depender del Espíritu Santo. No nos ponemos a la loca ya y no, dependemos de Él. Si hay una guianza, si hay un testimonio interior de algo que hacer, lo hacemos, fluimos con lo que Él quiere hacer. Y tercero, dice, la llamó y Él ¿qué? Versículo 13, Lucas 13. Y puso las manos sobre ella. Lo último es que ¿qué? Impuso las manos. Muy bien. Una cosa, por medio de sus palabras usted desata la unción. Por medio de sus palabras, ¿qué? Desata la unción. ¿Pero qué es el toque? Es un punto de contacto que permite que la persona reciba esa unción. El toque fue un punto de contacto para que la persona reciba esa unción. Pero, ¿qué es lo que desata la unción? Las palabras. Necesitamos de su presencia, necesitamos estar recargados con Él, ¿cierto? Porque pues sí, obviamente la fe de la persona, pero en nosotros debe haber ¿qué? Poder. Y el poder en sí mismo es por medio de Jesús y el Espíritu Santo. El toque es un punto de contacto que permite que la persona reciba esa unción. El toque es un punto de contacto que permite que la persona reciba esa unción. El toque es un punto de contacto que permite que la persona reciba esa unción. Entonces les pregunto, ¿cómo desato la unción? Por palabras. ¿Y cómo reciben las personas de la unción? No. ¿Cómo reciben las personas de esa unción? O sea, ¿cómo yo recibo? ¿Por medio de qué? Sí, él declaró la palabra, pero yo necesito tener fe. Fe, ¿cierto? ¿Y esta mujer qué tenía? Fe. Y Jesús estaba ungido. Entonces ya estaba listo para tocar y que esa unción obrara sanidad. Versículo 14. Versículo 14. Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados y no en el día de reposo. Entonces fíjense que este hombre era ¿qué? Religioso, no tenía una relación. ¿Qué es ser religioso? Porque a veces se piensa por la iglesia tradicional que religioso está bien, pero religioso es una persona que trata de ganar el favor o la gracia de Dios por medio de sus obras, realmente no tiene una relación con Dios, ¿sí? Fíjense que Jesús vino y ellos desconocieron que era el Señor de gloria, ¿debido a qué? A que seguían la palabra solamente como fórmulas, pero no tenían una relación con Dios. Entonces a nosotros se nos puede pasar lo mismo, hacemos la palabra pero como una fórmula, más no como una relación. Usted está llamado primeramente ¿a qué? A tener una relación con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno es religioso, cuando se trata de sus obras, el religioso no habla con Jesús. Fíjese que, ¿qué hizo este hombre? Dice, enojado que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo ¿a quién? A la gente. Él no habló con Jesús, no tenía una relación con Jesús, él no le conocía a Jesús, él no sabía quién era Jesús. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros hacemos esta vida espiritual,
sin tener una relación con Jesús, realmente somos ¿qué? Religiosos. No hay una relación con Jesús. Muchos religiosos van a la iglesia y se pierden a Jesús. ¿Y se pierden qué? A Jesús. Algunos vienen a la iglesia para apaciguar su conciencia, pero no para tener un encuentro real con Jesús. ¿Sí? O sea, me siento mal porque ya no he ido varios días y mejor voy. ¿Pero realmente tienen una relación con Él? No, no tienen una relación. Solo apaciguan ¿qué? Su conciencia. Versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva ¿a qué? A beber. Y hay algo que Jesús le molesta, ¿sí? Y le molesta bastante. Obviamente sabemos que el pecado también, pero una de las cosas que le molesta es ¿qué? La religión, porque roba bendiciones a la gente, ¿sí? Da una falsa imagen de un Dios castigador, en lugar de mostrar a ese Dios de amor que nosotros servimos. ¿Y cuántos de ustedes tienen una mascota? ¿Algunos? ¿Poquitos? ¿Sí? Y ustedes cuando le van a dar comida a su mascota, oran si es la voluntad de Dios. Señor, muéstrame si es tu voluntad que yo le dé agüita a mi mascota, que le des cereal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le oran? No, ¿cierto? Uno es movido, ¿cierto? Porque tiene sentido común y ve que el animal tiene falta de agua o de comer y le da, ¿cierto? ¿Sí es así o no? Exacto. Ahora, ¿cuánto más una persona que está enferma debe ser sanada por el poder de Dios? O sea, no preguntamos, Señor, si es tu voluntad que esa persona sea sana. O sea, eso es estúpido. O sea, realmente es estúpido si usted ora a ver si es la voluntad de Dios darle comida a su animal. Así igual de estúpido es orar si es tu voluntad que una persona sea sanada. Claro, es la voluntad. Sí, es un desconocimiento, una incredulidad, una dureza de corazón pensar que Dios quiere que esa persona esté enferma. El deseo de Dios tiene que ver que sus hijos sean sanos, ¿cierto? Él lo desea en su corazón. Y si usted tiene misericordia en atender un animalito, ¿cuánto más Dios por sus hijos? ¿Sí? Si usted ve su animal con hambre y sed, usted va a procurar dárselo. ¿Cuánto más nuestro Padre va a dar sanidad a sus hijos? Versículo 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Fíjese que él no dijo, no se le podría desatar, no se le podría desatar de esta ligadura en el día de reposo. Él no dijo eso, no se le debía. O sea, no lo colocó como algo, como opcional. Se le debía, ¿sí? Se le debía. No se le debía desatar. Así como usted cuida de su animalito, de la misma manera, Dios cuando ve con la enfermedad, Él quiere hacer algo por usted. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Como un qué? Como un deber. Como un deber. Es un deber sanar a sus hijos. Es un pacto con ellos. Entonces, la sanidad no es algo opcional en el corazón de Dios. Él pagó un precio, Él dio su palabra para que fuéramos sanados por la obra de la cruz, así que recibámoslos porque somos hijos de Dios. Y versículo 17, al decirle estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Él. O sea, sanidad, ¿qué va a traer a nuestras vidas? Regocijo, ¿cierto? Sanidad trae regocijo y glorifica el nombre de Jesús. La enfermedad, ¿quién glorifica? A la enfermedad, ¿quién exalta? Al diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Robar, matar y destruir. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Así que la enfermedad es una obra del diablo. Y dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Y el mismo espíritu que está en Jesús está en usted. O sea que usted también debe considerar la enfermedad como una enemiga suya, como una obra del diablo. Esa es la hija del diablo. ¿Sí? ¿La enfermedad es qué? Usted no la acepta, usted no la tolera, usted no la permite en su vida, simplemente es una enemiga suya. No le doy como, bueno, ahora es mi esta, porque a veces se empieza a decir, ¿cierto? Es que es mi tal, es mi enfermedad, es mi esto. No, no es su nada. Es su enemiga y se tiene que largar de su vida. Amén.
La reprendemos en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto aprendieron hoy? Amén. Pongámonos de pie.